Hoy les voy a hablar de las victorias de Dios. Recuerden que hablé la semana de esos dos grandes pueblos de Dios o dos grandes iglesias. Era la iglesia de Moisés, que tenía unas características, o el pueblo de Moisés, y el pueblo de Josué, que era completamente diferente. Sus oraciones, su realidad era diferente. Hoy les voy a hablar de alguien en la palabra de Dios, que es el rey Acab. Acab fue rey en el tiempo en que el reino de Israel estuvo dividido del reino del norte o del reino de Israel. Recuerde que al sur se quedó el reino de Judá. Y Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Fue un rey pésimo. Digamos que Acab era creyente o era cristiano de esa época, formaba parte del pueblo de Dios. Es más, era gobernante del pueblo de Dios. ¿Sabe? Un buen gobernante, especialmente cuando es creyente, pues debe de gobernar haciendo el bien y para el bien de la gente, para que la gente progrese, prospere, para que la gente viva en libertad, que pueda vivir tranquila, que pueda estar lo que ahora llamamos occidentalmente el estado de bienestar. Un buen gobernante tiene que gobernar para eso, y especialmente cuando se trata del pueblo de Dios, para que cada día más la presencia del Espíritu Santo pueda estar en su vida. Cuando hablamos de nosotros, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, o un hijo, una hija, el que gobierna, hablando de gobierno sobre su propia vida, el que gobierna sobre su cuerpo, sobre su alma, sobre su espíritu, cada uno de nosotros tenemos que gobernar bien aquello que nos ha sido dado para gobernar. Y todos por lo menos tenemos un cuerpo que gobernar, ¿verdad? ¿Cuántos tienen cuerpo? ¿Alguien vino sin cuerpo? Puede haber algún ángel infiltrado por ahí, pero no lo veríamos con nuestros cuerpos carnales. Todos tenemos algo que gobernar. Y gobernamos aquello, lo gobernamos bien, si verdaderamente aquello sobre lo que ejercemos dominio, por ejemplo, nuestros hijos, aún la gente que nos rodea, sobre los que ejercemos autoridad, conocemos, hablamos, compartimos, le podemos dar a alguien ánimo o desánimo. Entonces, digamos que aportamos algo a la vida de los demás, a los hijos, el matrimonio. Cuando gobernamos, por ejemplo, bien nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestro puesto de trabajo, nuestra empresa, gobernarlo bien quiere decir que hacemos o provocamos que otros reciban el impacto, el propósito de Dios para su vida. Que el propósito de Dios para la vida de todo el mundo siempre va a ser bueno, mejor que lo cualquiera puede esperar. Por eso acá, siendo gobernante del pueblo de Dios, fue un rey necio, un rey rebelde, a veces por ignorancia, a veces por desobediente, a veces por terco, por egoísta o por dejarse llevar. Muchas veces por la comodidad se convirtió en un rey que, digamos, de los malos gobernantes de Israel, que no llevaron el pueblo, que no llevaron ni siquiera a su familia a verdaderamente a tener ese encuentro con el Espíritu de Dios y a producir en ellos lo que ya Dios había diseñado para sus vidas. Encima su condición, encima que acá no estaba muy bien con Dios, estaba pensando otras cosas, conocía de Dios, pero no tenía ese contacto con Dios, esa comunión con Dios. Encima dice que fue Acab y tomó esposa fuera del pueblo de Dios. Dice que fue a la tierra de Sidón y ahí se trajo a su esposa. Todos conocemos la esposa de Acab, se llama Jezabel. Todo esto usted lo va a encontrar en el primer libro de Reyes, el capítulo 20. Jezabel, si cuando uno está mal, uno no está bien con Dios, encima se arrima o se arrejunta, valga la redundancia, como canarios que somos, arrejuntado para acá, con alguien que encima ni siquiera pertenece al pueblo de Dios y que encima piensa más allá de lo que pensamos nosotros, pues usted cree que le fue mejor o le iría peor. ¿Cómo le iría? Peor, es lógico. Él no venía bien y el no casarse bien, pues fue a peor. Así que si hay algunos solteros aquí, hay algunos solteros ahora mismo, disfrute de su soltería. Disfrute de ese tiempo de soltería. Uno levanta la mano con las dos manos. Aproveche el tiempo. Que casado es bonito, pero también tiene sus complicaciones. Así que aproveche el tiempo de soltero, donde puedes dedicar tiempo, no tiene que estar pendiente de tantas cosas, para llenarse de la presencia de Dios, para buscar de Dios y para verdaderamente sanar cosas en nuestras vidas que a veces cuando no son sanadas y nos juntamos con una pareja, nos juntamos con alguien, llevamos todo ese conflicto que no hemos sanado a una relación y nos va a ir peor. Entonces uno tiene que aprender, como digo yo muchas veces, a vivir solo, a edificarse solo. Y cuando uno sabe vivir solo, ya está preparado para poder compartir la vida con alguien. Ese era
Acab. Encima que no veía bien, pues fue a peor. Como decimos, Acab conoce a Dios, gobierna el pueblo de Dios. Acab tenía el templo en Jerusalén, o sea que conocía del templo, posiblemente iba al templo, pero no estaba bien con Dios. Él tenía una vida un poquito ajena a la voluntad de Dios. No estaba cumpliendo con la misión para lo cual era el rey sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Y muchas veces hay creyentes así. Venimos a la iglesia, vienen a la iglesia. Gracias a Dios está sobre ellos la oración de sus madres. Qué importante la oración de una madre. ¿Lo cree o no lo cree? O de una esposa, o de un esposo, o incluso del pastor, y vienen a la iglesia y tienen la cobertura de la iglesia, que es importante, la de redir, pero tú te pones a verlos, o ellos mismos saben, y dicen, es que yo no estoy bien con Dios, tengo mis cosas, tengo mi historia. No sé si conoce gente así, o alguna vez ha pasado por esa etapa en su vida. Yo creo que todos hemos pasado por una etapa donde tú eres creyente, pero no sabes que no está funcionando bien con Dios. Entonces, cuando estamos ahí en esa circunstancia, tarde o temprano va a llevar una situación traumática. A veces antes, a veces después, algo difícil, algo trágico, y te vas a ver en la encrucijada de cómo salir de ello, porque a todo el mundo le pasa. Siempre pasamos por momentos de la vida muy difíciles. Y más cuando estamos un poquito ajenos a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, ¿cómo podemos salir de ello? A Acab le llegó ese día. Y lo vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 20, estaremos ahí todo el texto, el verso 1. Dice, y Ben-Hadad, rey de Aram, o de los sirios, Aram es el nombre hebreo para los sirios, rey de Aram, reunió todo su ejército. Y tenía con él 32 reyes con caballos y carros. Y subió y sitió a Samaria, que era la capital de Israel, y peleó contra ella. Los sirios, dice que estaba ahí Ben-Hadad, este rey sirio, y él junta nada más y nada menos que a 32 reyes de todas las regiones vecinas y dicen, vamos ahora y subamos contra Samaria, conquistemos esta ciudad, saquemos sus tesoros, sus riquezas, y dice que ellos acampan alrededor, eso era sitiar una ciudad, acampaban alrededor, dice que un ejército inmenso. Más adelante dice la Biblia que eran casi 130,000 guerreros alrededor de la ciudad de Samaria, que parece como una pequeña ciudad ahí en medio, y alrededor están formadas las tropas de guerreros, y está ahí, y Samaria tenía apenas un ejército de 8 o 9 mil personas, contra 130,000, bien formados, preparados para ir a la batalla, y ahí estaban. ¿Por qué? Porque todo en nuestra vida, usted sabe que yo lo digo mucho, tiene una connotación espiritual. Nosotros no vemos el mundo espiritual, pero estamos envueltos en el mundo espiritual a nuestro alrededor, y en nosotros hay un mundo espiritual que tenemos que empezar a conocer o que ir conociendo cada día más. Y algo estaba sucediendo. Los sirios sabían que Israel, que el pueblo de Dios no estaba bien con Dios. Ellos dicen, es la oportunidad que tenemos de aplastarlo, de conquistarlo, de aniquilarlo, de sacarlo de la tierra. Eso estaba pasando, y ahí estaba Ben-Hadad. Acab estaba mal con Dios, no cuenta con el apoyo de Dios, y el enemigo siempre va a intentar sacar ventaja cuando tú no estás haciendo las cosas bien. Dicen que los sirios, dicen las crónicas y los cronistas de esta época, que era gente cruel. Eran crueles, eran perversos. Dice que cuando conquistaban naciones o pueblos o ciudades, cogían a las mujeres vírgenes especialmente y las empalaban. ¿Saben lo que era empalarlas? Preparaban palos de 2 y 3 metros y le metían el palo por sus partes vivas y las ponían empaladas, clavadas al suelo. Porque con eso provocaban que las otras ciudades se rindieran sin prestar oposición. Y por eso dice que Ben-Hadad sitia toda la ciudad y le dice, vamos a ver qué va a hacer ahora. Vamos a ver qué vas a hacer. Una posición traumática. 130,000 hombres rodeando una ciudad, con ganas de guerra, con ganas de destrucción. Y ahí está. Y pensando encima que no tenían salida los samaritanos o los israelitas de Samaria. El verso 2 dice, entonces envió mensajeros a la ciudad, a rey de Israel, diciéndole, así dice Ben-Hadad, asómate a los muros. Los sirios llenaban las montañas. Usted puede ver esa imagen más o menos que aparece ahí. Los sirios llenaban toda la ciudad. La ciudad de Samaria estaba como en una colina, estaba en alto. A veces significaban altos para la protección precisamente. Y estaba amurallada. Y ahí estaba el enemigo del pueblo de Dios. Y los sirios estaban ahí. Y lo que me sorprende es que Ben-Hadad
en algún momento, influenciado por todo ese mundo espiritual de tinieblas que él seguía, dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Acá sabemos que Dios no está contigo. Te has revelado al plan de Dios. Has hecho lo que has dado la gana con tu vida. Sabemos que eres el pueblo de Dios, pero Dios no está de tu parte. Y ellos acampan ahí. Y encima tiene acá esa desfallatez para decirle, así dice Ben-Hadad. Porque él conocía las Escrituras. Él conocía cuando Dios hablaba, cuando así dice el Señor, así dice el Señor, y las cosas se producían. Entonces acá, intentando reírse del Dios de Israel, del pueblo de Dios, dice, así dice Ben-Hadad, así dice el enemigo, así puede decir el diablo en tu vida. Acuérdese que la palabra de Dios dice que el león, el enemigo, está como león rugiente a tu alrededor, buscando cómo devorarte, cómo acabar tu vida. El león es como, no, tú no vas a ver un león alrededor, pero es como en el mundo espiritual te lanza mensajes, habla a tu mente, te va a ir mal, te voy a destruir, voy a acabar con tu vida, voy a romper tu matrimonio, voy a acabar con tu economía, eres un desgraciado, no vas a avanzar. Como un león te va lanzando. Hay personas que se lo creen. Así estaban los sirios alrededor de la ciudad de Samaria, de la capital del reino, pensando, Dios no puede ayudarte, más vale que te rindas. Y seguramente le estaba diciendo, tú que eras pueblo de Dios, pero yo sé que tú ya ni lees la palabra, ni oras, ni buscas a Dios. Es más, Dios te ha abandonado y yo te voy a destruir. Más vale que te rinda. Más vale que te rinda. Dice el verso 3, le dice el sirio al ejército de Dios, al pueblo de Dios, tu plata y tu oro son míos, míos son también tus mujeres y tus hijos más hermosos, porque el enemigo intenta pactar cuando nos ve que estamos caídos, intenta tener dominación o autoridad sobre precisamente eso. Lo primero que hace es intentar romper tu economía. Tu plata y tu oro son míos. Intenta romper que te vaya mal económicamente. Porque usted no sabe, un padre sabe cuando le va mal económicamente, o una mamá, y tiene 3 niños en casa. Sabe lo que está pensando él, ¿verdad? ¿Lo sabe o no lo sabe? Que te va mal económicamente, si ahora qué hago, no tengo para la medicina, no tengo para el niño, están pasando, ¿se imagina? Ahora llegan las navidades, hay padres que se amargan, nada más que estoy cobrando una ayuda, 400 euros, no le voy a poder ni comprar un chupete al niño, y empiezan, a veces no duermen ni bien de noche. Por eso, ¿qué hace el enemigo cuando te ve flojo, cuando te ve que estás dejando la fe, o cuando te ve que has bajado la guardia? Te va a decir, voy a por tu economía, te voy, tu plata y tu oro son míos. Y lo segundo que hace el enemigo es lo que le dice, tus mujeres e hijos son míos. Es decir, tu matrimonio me pertenece, tus hijos, tu familia, voy a hacer con ellos lo que me dé la real gana. Eso es lo que nos dice muchas veces el enemigo. Intenta amenazarnos. ¿Por qué? Porque él quería que Samaria, la capital del pueblo de Dios, se rindiera a la voz del enemigo. Pactara con el enemigo, abriera sus puertas y decía, ay sí, ay yo sé que estoy vencido. Porque todo alrededor dice que estoy vencido. Porque tiene un ejército poderoso y voy a tener que rendirme. Él quiere que nos rindamos. Han pasado 3000 años casi de esto y el enemigo sigue operando igual, porque el mundo espiritual de ahora es el mismo. Hay fuerzas de tiniebla y fuerzas de luz. Y la cuestión es con quién nos hemos aliado o con quién estamos aliados o a quién servimos. Pero Acab, siendo gobernante del pueblo de Dios, había dejado a un lado la voz de Dios. Y ahí estaba. Dice el verso 4, y el rey de Israel respondió y dijo, sea conforme a tu palabra, oh rey, señor mío, tuyo soy, y todo lo que tengo es tuyo. Es decir, que Acab intenta negociar la paz con el rey sirio. ¿Cuántas veces intentamos negociar? Fuera del propósito de la voluntad de Dios, intentamos negociar, porque parece que lo que nos está ofreciendo es bueno. Vale, lo dejamos entrar, se queda con nuestro oro y otro, y intentamos negociar. Pero si usted lee los siguientes versos, el enemigo siempre le va a pedir más. Cuando acá le dice, vale, voy a negociar contigo, manda otro destacamento y dice, vamos a entrar mañana y vamos a coger esto y aquello y lo otro y lo otro. Y entonces cuando tú abres la puerta al enemigo, él no va a parar hasta que te arranca hasta incluso la vida.
Y por eso hay mucha gente que termina suicidándose. Te arranca, te intenta arrancar todo. Porque no creas que porque tú pactes con el enemigo te va a ir mejor. Es solamente una estrategia que tiene él para quitarnos todos esos propósitos, todos esos proyectos, toda esa bendición que Dios ha diseñado desde la eternidad para tu vida, para tus hijos, para tu casa. Dice el verso 8, que todos los ancianos y todo el pueblo le dijeron a Acab, no escuche ni consienta. Y cuando habla ahí de ancianos, no está hablando de gente con canas, a veces sí, sino de los consejeros del rey, de ese liderazgo espiritual, de ese remanente que siempre hay dentro del pueblo de Dios. Y se levanta el liderazgo y dice, no negocies con el enemigo, no te rindas no escuches su voz. Algo se tiene que levantar, escucha una voz que te diga, hay una bendición de Dios, hay un propósito de Dios, Dios va a hacer algo en tu vida. Tú quizás lo ves todo sitiado, todo perdido, no ves escapatoria, está alrededor bloqueado, pero alguien, y ahora te lo estoy diciendo yo, te va a decir, hay una salida para ti. ¿Lo crees? Hay un propósito grande de Dios. Den un aplauso a Él. Hay una bendición de Dios. Así es. El verso 10, y Ben-Hadad, del rey sirio, envió a decirle, así me hagan los dioses y aún me añadan, si el polvo de Samaria bastará para llenar las manos de todo el pueblo que me sigue. Es decir, cuando tú estás en una crisis, cuando tú estás en un problema, cuando tú estás en un conflicto, el enemigo te va a mostrar más terribles las cosas de lo que son. Pueden ser más terribles, sí. Le está diciendo, tengo tantos soldados que no sé cuánto polvo hay en Samaria, pero les bastará a mis soldados. Diciendo, lo vamos a migajar todos, no va a quedar nada. Vamos a hacer la ciudad polvo con ustedes dentro. Los vamos a quemar, Y entonces empieza el enemigo a intentar asustarte. Cuando tú estás, que no estás haciendo las cosas bien y lo sabes, que no te has alineado con Dios, entonces empiezan las dudas. ¿Y si Dios no está conmigo? Porque yo que sé que es esto de Dios. Y empieza el miedo. Y el miedo es la gran puerta espiritual al enemigo. La incredulidad y el miedo son puertas que abren. Y lo que hace el rey sirio es que ellos tengan en su interior miedo. Porque no solamente es una lucha de fuerza física, sino de lucha espiritual dentro de nosotros. Y por eso este hombre dice, te voy a aplastar todo. Vas a ver tú, yo sé que Dios no está contigo. Jesús lo diría con otras palabras. Jesús le diría, separados de mí, nada podéis hacer. Señor, ¿cómo que separado de ti nada podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? ¿Te cree? Hay un mundo espiritual que nos envuelve. Por eso necesitamos el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo para traer victorias a nuestra vida, para poder vencer. Tiene que usted que entenderlo hasta ese punto. Y Jesús está hablando de eso. Separados de mí nada podéis hacer, pero conmigo, ¿sabes lo que podemos hacer con Jesús? Léalo ahí. Todo te es posible. Dígale que está a su lado, todo te es posible. Con Él. Verso 13, dice, y aquí un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y le dijo, así dice el Señor, ¿has visto toda esa gran multitud? He aquí la entregaré hoy en tu mano, y sabrás que yo soy el Señor. ¿Qué hace Acab? Escucha al hombre de Dios. Un profeta ni siquiera da el nombre. Un profeta de Dios te está lanzando una palabra y te está diciendo, ¿ves lo que está sucediendo en tu vida? ¿Ves lo que estás viviendo? Hay una palabra de Dios para ti. Dios lo va a entregar. Así dice el Señor. Fíjese, el rey sirio había dicho, así dice Ben-Hadad, entrégate, ríndete, te voy a acabar. Y llega el profeta y le dice, así dice el Señor. ¿Usted quién quiere que tiene más fuerza? Aquel a quien tú creas. Porque es un problema de fe. No de reino, de fe. Y Acab, a pesar de que era un hombre malvado, que no seguía a Dios, pero era gobernante de Dios, que había hecho las cosas mal, que se había casado fuera de Dios, que había hecho idolatría en su esto, que había hecho tantas cosas, que no seguía los caminos de Dios, decidió en ese momento creerle al Señor. Porque esto no se trata de lo bueno o lo malo que tú o yo seamos. Se trata de si le creemos o no le creemos. Y entonces dice que acá
le cree al profeta, a pesar de su rebeldía, de su pecado, de su egoísmo, de la desobediencia, de su situación espiritual. Y lo voy a decir con otras palabras: en medio de tus crisis económicas, matrimonial, familiar, social, espiritual, emocional, quizás tú piensas, pero es que no he orado, pero es que no busco a Dios, pero es que paso de Dios, pero es que me aburro en el culto, pero es que me pasa esto, me pasa otro, pero es que yo paso de tantas cosas. A pesar de todo esto, le dice el profeta, vas a conocer que Dios es el Dios verdadero. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Quieres conocerlo? Dice el verso 14. Y Acab dijo, ¿por medio de quién? Y él dijo, así dice el Señor, por medio de los jóvenes, de los jefes de las provincias. Entonces dijo, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, diga que está a tu lado, tú. ¿Quién comenzará la batalla? Tú. Acab, a pesar de su condición, le cree a Dios y lo lleva a dar un paso firme. Es decir, no dice acá, ¡ay, qué bien, Dios me va a salvar! Yo me escondo detrás de las murallas. Ya me salvó. Ya me salvó. Ya acabó con mis problemas. Ya acabó con... No. Si tú le crees a Dios, le vas a preguntar, ¿y cuál es la estrategia? ¿Y cómo hago con este problema? ¿Y cómo hago con este conflicto? ¿Y cómo hago con esta situación? ¿Y cómo hago con esta crisis? Y le vas a tener que preguntar a Dios. O a un hombre de Dios, o una mujer de Dios. Porque él le está preguntando al profeta. ¿Cierto? Ojo al dato. Y el profeta le responde, ¿por medio de quién? Y le dice, por medio de los jóvenes, los adolescentes, los jovencitos. Y no los de la ciudad de Samaria, los que vinieron de las provincias, que se vinieron a refugiar a Samaria porque estaba el ejército llegando. O sea, los del campo. Voy a empezar la batalla. ¿Se da cuenta? Y dice, ¿y quién comenzará? Acá podía haber pensado, yo, con los adolescentes de Benijo, contra 32 reyes enfurecidos que están ahí fuera, que le dije que no me iba a rendir y se mosquearon más todavía. Yo no. Que empiece otro. ¿Usted cree que acá dijo eso? La fe, aunque lo hayas hecho mal antes, la fe te va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Te va a llevar a enfrentar aquello que vas a tener que enfrentar en el nombre de Jesús. Porque es la fe la que te lleva a las victorias de Dios. ¿De quién son las victorias, tuyas o de Dios? Pero tú vas a tener que hacer algo. Tú vas a tener que enfrentar algo. Por eso le digo, tú, vuelve a decir a que está a tu lado, tú. Te da la estrategia y se enfrenta de tú. Algo vas a tener que hacer tú en tu vida para ver las victorias de Dios. No lo voy a poder hacer yo. No lo va a poder hacer el vecino. ¿Quién lo va a tener que hacer? Verso 15. Entonces pasó revista a los jóvenes de los jefes de las provincias y eran 232. ¿Cuántos eran? El tío se puso a contarlos. 1, 2, 3, 4. 232. ¿Cuántos dicen que hay fuera? Unos 120,000. ¿Cómo? ¿Y quieren que salga yo primero? Yo los mando a ellos primero. Sigue diciendo, después de ellos pasó revista a todo el pueblo, es decir, todos los hijos de Israel que salieron a la batalla fueron 7,232 más Acab, más 7,000, yo conté aquí, soy un matemático profesional, 7,233 combatientes salen de la ciudad de Samaria, ponme ahí el plano, salen de Samaria a enfrentarse con un ejército de más de 120,000 personas. ¿Usted quién cree que ganó? Si pensamos en lo humano, en lo lógico, en el sentido común. Ayer tenía yo una clase con alguien del sentido común. Me decía, porque por el sentido común, yo decía, ya estoy aburrido de escucharte la palabra sentido común. Por el sentido común Jesús no hubiese hecho ningún milagro, por el sentido común. Nunca hubiese sanado un sábado, porque se le mosqueaban los judíos en el sentido común, ¿verdad? Es el sentido común y lo racional lo que hace que la iglesia muchas veces no vea lo sobrenatural. El sentido común es decir, no, yo me escondo aquí detrás y si Dios me quiere salvar de esa multitud, que lance fuego del cielo y que me salve. No, no funciona así. Porque es la fe en acción lo que provoca la victoria o el milagro de Dios. Y entonces ahí está, versos 16, 20 y 21. Usted lo va a leer completo en casa. Dicen los siguientes versos. Salieron al mediodía, cuando más sol hacía,
mientras Ben-Hadad estaba bebiendo hasta emborracharse en las tiendas junto a los 32 reyes que lo ayudaban. Salieron pues aquellos de la ciudad, los jóvenes de los jefes de la provincia y el ejército que los seguía, y mató cada uno a su hombre. Los arameos huyeron de Israel, los persiguió, y Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos jinetes. Y el rey de Israel salió y atacó los caballos y los carros y derrotó a los arameos, causándole gran matanza. Usted ha visto, por ejemplo, la película de los 300. Eso no es nada comparado con esto. Porque al final los pobres 300 quedaron los pobres que contra el ejército persa, ¿verdad? Las Permombias. Esto sí es una batalla épica. ¿Usted qué quiere para su vida? ¿Victorias grandes o victoritas? ¿Qué querrá usted para su vida? ¿Usted quiere ver, verdad, la mano sobrenatural de Dios? ¿Sabe lo que le digo? Cuanto más grande sea el problema, diga, mejor. Porque usted podrá y mover la cabecita, Señor, quítame dolor de cabeza. Ay, se me quitó. Pero como tomé la aspirina, pero hasta el médico le da 3 meses de vida. Usted ora, es un milagro de Dios. ¿Y lo primero no es un milagro de Dios? Porque nosotros tenemos conciencia de qué es grande y qué es pequeño para Dios. Para Dios nada es imposible. A Dios no le cuesta nada, pero le cuesta lo mismo sanar un dolor de cabeza que levantar a un paralítico. ¿Le costará o no le costará? Pero en nuestra mente nosotros hacemos una diferencia. Es la fe nuestra la que hace la diferencia. A Dios le da lo mismo una cosa que la otra. A Dios le da lo mismo vencer 120,000 que 100 millones que un gigante como Goliat. Es lo mismo. Es lo mismo delante de Dios. Aquello fue aquel día una victoria épica. Verso 22 dice, entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y entiende. Diga que está a tu lado, entiende. Entiende. Y mira lo que tienes que hacer, porque a la vuelta del año el rey de Aram subirá contra ti. Entiende y mira lo que tienes que hacer. Dios te ha ayudado, Dios te va a ayudar a pesar de nuestros errores, a pesar de tus negativas, a pesar de lo que has vivido como te ha dado la gana, a pesar de darle la espalda a Dios, Dios te quiere ayudar. ¿Lo cree o no lo cree? Vuelves a decirle que está a tu lado, Dios te quiere ayudar. Dios te quiere ayudar. Entonces mire lo que sucede. Se escapa el rey de Aram, Ben-Hadad, y dice, ¿qué pasó? ¿No teníamos toda la ciudad sitiada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se nos escapó? Este no era el desgraciado que había dado la espalda a Dios. Este es el que ya no oraba. ¿Cómo se nos escapó este tipo? Si ya le íbamos a aplastar, si ya le habíamos sentenciado su casa, su familia, si ya teníamos en el punto de vista a sus mujeres, sus hijos, si ya íbamos a acabar con todo. ¿Cómo se nos escapó? ¿Cómo? Ya lo teníamos acabado. Porque así funciona el mundo espiritual. Usted no lo ve, pero así funciona. No es que las personas intenten aplastarlo a usted, es lo que mueve a las personas. Y por eso nosotros tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo, porque no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros, el que cambia a las personas, el que se mueve en la sociedad, el que trae lo sobrenatural a las vidas. Versos 23 a 26. Después de recapitular ellos, decidieron esto. Y los hijos del rey de Aram le dijeron, sus dioses son dioses de los montes. Samaria estaba en lo alto de un monte. Por eso fueron más fuertes que nosotros. Mejor peleemos contra ellos en la llanura, pues no seremos más fuertes que ellos. Haz pues esto, quita a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en su lugar, es decir, profesionales, y alista un ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Entonces pelearemos contra ellos en la llanura o en el valle, pues no seremos más fuertes que ellos. Él escuchó su consejo, el rey de Siria, y lo hizo así. Y sucedió que a la vuelta de un año, diga conmigo, un año, Ben-Hadad alistó a los arameos y subió a Afec para pelear contra Israel. Ellos dedujeron que Dios era Dios de los montes. Ahora me pones la otra imagen. Y entonces ellos dicen, vamos a pelear en los valles, porque conocemos que Elías acabó con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Conocemos de lo que hizo David en el monte Sión. Sabemos que Moisés subió al monte Sinaí.
y hablamos del monte Nebo. Es el Dios de los montes. Si peleamos en los montes, perdemos. Bajémoslos al valle, a las llanuras. Ahí están perdidos, ahí están acabados. Montes, ¿qué representan los montes cuando usted llega a la palabra de Dios y lo mira? Libro de Habacuc, libro de Salmos y tantos otros libros. Los montes, podemos hablar de los creyentes, como dice el profeta, el que me hace andar en las alturas, presenta al creyente cuando está cerca de Dios. Cuando habla de que un creyente está en el monte, no es que se subió a la montañeta, que también puede estar en la montañeta o en el Teide, sino que tiene una relación íntima con Dios, que busca a Dios en lo alto, que tiene ese tiempo diario, que ama leer la palabra de Dios. Mira, los creyentes del monte son los que tienen esa relación diaria, que no tiene que el pastor diciéndole, lee la palabra, busca la palabra, léete aunque sea el Juan, léete un versículo. Hombre, no, los creyentes no le dicen nada y ellos se leen la palabra y te preguntan, mire pastor, no entiendo esto, lo otro, porque ellos les nace. Tienen hambre por la palabra. El otro día me estaba diciendo, estás medio arisco hoy. No me dijo arisco, me dijo otra palabra. Y yo es que eran las 8 de la tarde y todavía no me ha dado tiempo. Estábamos tan liados con tantas cosas que digo, estoy aburrido, me está entrando el mal humor. ¿Y qué te pasa? Decía, no me pasa nada. Y como tal, que pasamos para allá y danzamos para allá, 6:30, 7. Y yo decía, yo llevo todo el día, es como el que no ha comido. O usted no ha comido y tiene hambre, ¿qué hace? Está medio, ¿no? Yo pensaba, es que todavía no he abierto la Biblia hoy. La final la dejé en casa y se va a matar. Digo, no, yo te dejo en casa. Y me vine para la iglesia un rato. Hambre por la palabra. Hambre por conocer. Hambre por saber, Señor, ¿qué me vas a revelar hoy en tu palabra? Porque es viva y eficaz. Y trabaja en lo personal. ¿Qué me vas a decir? Esos son los creyentes del monte, donde se levanta y lo primero que hace es, este día va a ser un día de bendición, me va a ir bien. Y después sales a la calle y te partas una pata y dices, gloria a Dios. Porque en urgencia va a Dios a hacer algo. Tienen siempre la mente pensando en lo bueno, lo que dice Filipenses 4:8. En todo lo bueno, en esto pensad, aún las cosas que parece que son para mal, si piensas bien, Dios las revierte para bien en fe. Eso es un creyente del monte. Y está pensando y está diciendo, necesito más del Espíritu Santo. Esos son los creyentes que buscan, que honran a Dios, que en sus pensamientos, sus emociones, su vocabulario siempre están bendiciendo. Porque Dios dijo, bendice a una que te maldice. Entonces aquel te dijo mal en el trabajo, digo, te bendigo, que te vaya bien. Mire, ojalá que te funcione el matrimonio, que te funcione aquello. Bendice, es un creyente del monte, los que se alinean a la voluntad de Dios, que aman a la esposa de Cristo, a la iglesia, y siempre están lanzando una palabra de ánimo, una palabra de bendición a alguien en su trabajo. Lo ven mal, ¿cómo estás? Y no me vas a morder, tranquilo. Tú estás en tu interior diciendo, no me vas a morder, porque yo sé que estás necesitado de Cristo, yo sé que necesitas una palabra de ánimo, yo sé que estás así por algo. Y cuando eres un creyente del monte, el Espíritu Santo te revela a tu corazón qué está sucediendo para que ayudes a otros. Estás pensando en el bien de tanto, estás pensando en nuestros niños, en los niños del vecino, no solamente los tuyos, en aquellos niños que aún no conoces, que necesitan un toque de Dios, y los ves por las calles y dices, Dios tiene algo grande para este niño, y tú los ves pasar y no son tuyos, y dices, Señor, que se cumpla tu propósito. Esos son los creyentes de los montes, que están viendo la vida diferente a lo que le ven las personas, a lo que le ven los creyentes de los valles. Los creyentes de los valles están siempre pensando en sí mismos, alejados de Dios. Son pueblo de Dios, son cristianos, son creyentes, pero no se alinean a la presencia de Dios. Y por eso Ben-Hadad y aquellos se reúnen, porque era una reunión de solamente no de hombres, sino de lo que operan los hombres. Dicen, bajémoslos a los valles, que pierdan esa cobertura de Dios. Que no sean creyentes de los montes, que sean creyentes del valle, que se alejen de la presencia. Y entonces yo creo que alguno de aquellos se puso a pensar, porque es la misma estrategia antes que ahora, le digo, y dice, ¿a qué hora se levanta este? ¿A qué hora es hora este? Dice, a las 7 de la tarde, él sale del trabajo a las 5 y de 7 a 8 no hay que lo moleste. Y dice, de 7 a 8 no hay quien lo moleste. Y cambian la programación de la televisión y dice, vamos a poner el Atlético Madrid-Barcelona, el Barcelona-Real Madrid, el Bilbao, todos los partidos se los van a poner. Para bajarte del monte. O dice tú, las series medievales, le metemos ahí una serie que se engancha la serie y que deje el monte y que comience, porque estamos en una sociedad de entretenimiento.
Y no solamente para que no busquen la presencia de Dios, sino para que ni siquiera estudien. Le están dando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, tonterías para que no piensen en ser profesionales, en ser gente de bien. No, 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 tonterías. Cuanto más tontería mejor. Llénale la cabeza hueca. Más información que ni el cerebro es tan potente para procesar tanto que estamos viendo. Y claro que el Facebook es una ventaja y los WhatsApp, pero hay tanta gente ya que no saben, que no hablan ni con sus esposas, ni con sus esposos, ni con sus niños. Porque es más importante, ay, le pusieron me gusta. ¿Y cuánto me gusta? Solo 15. A los 5 minutos, ay, un me gusta más. ¿Qué me gusta ni qué me gusta? Me gusta estar en la casa de Dios. Me gusta estar en el monte. Y gloria a Dios por los me gusta, claro que sí. Y si tiene 50,000 seguidores, santo es el Señor. Pero que sean para revelar la presencia de Dios. Entonces, dice, un año, lo bajamos a los valles. Y empiezan poco a poco el creyente. Yo no sé si tú has estado en el monte y estás en el valle, o si llevas toda la vida en el valle. Pero el que ha estado en el monte y sabe y ha estado en el valle, los que hemos estado en los dos estados, sabe que no vale la pena estar en el valle. Lo sabe. En el valle hay incertidumbre, en el valle hay duda, en el valle hay frustración, hay desánimo. Pero cuando estás en el monte puedes pasar la misma circunstancia, pero es diferente, porque ves la mano de Dios, ves la dirección de Dios. Entonces el enemigo hace toda una estrategia y vuelve allí. O quizás te regalan un sofá nuevo ahora por el Black Friday de las narices. Y te dan el sofá nuevo con hidromasaje. Hidromasaje no, sin hidro, con masaje. Y entonces dices que me lo regalaron, el sofá. Va a coger otros títulos, no es así. Ya tiene el cuello doblado y dice, no, así. Y no te das cuenta y poco a poco vas bajando al valle. El enemigo lo sabe. Y está preparando todo un plan para acabarte en el valle. Y a veces le obedecemos, escuchamos la voz del enemigo, que se cree que si estamos en el valle, Él nos va a vencer. Mentira cochina. Usted es hijo de Dios. Usted es pueblo de Dios. Y usted puede ver lo sobrenatural de Dios. Si usted obedece la palabra, si usted cree la palabra de Dios. Acá verá, mira, perverso, malvado. Es que si yo hubiese sido Dios, menos mal que no somos dioses, le hubiésemos agarrado la cabeza acá y le hubiese callado contra el suelo. Por ruin que era. Y a la mujer, no tengo que decirle. No digo nada porque ahora te denuncian por todo. No entendemos que Dios es más bueno que nosotros. Y que amaba a su pueblo. Él ama a sus hijos. Por eso no nos va a callar la cabeza. Por eso, aunque no estemos haciéndolo bien, Él nos va a querer ayudar. Porque Él es Dios. Y para avergonzar al enemigo. Y así en tu condición, tú sigues siendo pueblo de Dios. Jesús pagó un precio demasiado alto por cada uno de nosotros. Acá siguió ese año sin alinearse a la voluntad de Dios. Pero Dios, por amor al pueblo y a tus hijos, no te va a dejar. Verso 27. Y los hijos de Israel fueron alistados y provistos de raciones. Y fueron a su encuentro. Los hijos de Israel, el pueblo de Dios, acamparon delante de ellos. Dice que parecían como 2 rebañuelos de cabras. Pero los arameos llenaban la tierra. 2 puntitos ahí. Si hubiesen puesto un dron de los de ahora así en alto, iban 2 puntitos y aquellas 2 manchas. Dicen, no, aquel es el ejército del pueblo de Dios. Y todo aquello, aquel es el ejército de los enemigos. ¿Cuántos conflictos, verdad? ¿Cuántos problemas muchas veces? ¿Cuántas cosas que parecen imposibles? Y ahí estaba. Verso 28. Entonces un hombre de Dios se acercó y habló al rey de Israel. Y dijo, así dice el Señor, porque los arameos han dicho, el Señor es un Dios de los montes, pero no es un Dios de los valles. Por tanto, entregaré a toda esa gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy el Señor. Dile al que está a tu lado, Dios te va a bendecir. Díselo. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. No por lo bueno que eres, sino por lo grande que es Él. Por lo grande que es Él. Y para que conozca otra vez que Él es Dios. Y dice que se da la batalla, porque es lo mismo de siempre. Tienes que luchar. Tenemos que luchar, tenemos que enfrentar nuestros problemas, tenemos que enfrentar nuestros conflictos. Hay que luchar,
Si no luchas, no vas a ver nada. Hay que luchar. Si Dios te dice, tienes la victoria, te está diciendo en otras palabras, lucha, 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 lucha. Verso 29, acamparon unos frente a otros por 7 días. 7 días. Hay gente que al tercer día dice, yo me aburro, me voy. 7 días. Y sucedió que al 7º día comenzó la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los arameos a 100,000 hombres de a pie. ¿En cuántos días? 100,000 hombres en un solo día. ¿Esto es sobrenatural? Cuanto más grande es tu problema, tu situación, cuanto más imposible, mejor. ¿Lo cree o no? Algunos no se lo creen. Mejor para ver la mano sobrenatural de Dios. Yo sé que nos cuesta creerlo. Cuanto más grande es tu problema, es mejor si quieres ver la mano sobrenatural de Dios. Verso 30. No por Dios, por nosotros. Los demás huyeron a Afet, a la ciudad, y el muro cayó sobre los 27,000 hombres que quedaban. También Ben-Hadad huyó y se refugió en la ciudad, en un aposento interior. Es decir, cuando vieron el gran desastre que estaba aconteciendo del ejército de los arameos, dice que ellos oyen a la ciudad cercana, a la ciudad del valle, se llamaba Afet, y cuando están entrando por las murallas de la ciudad, se les cayeron las murallas encima. 100,000 murieron a espada y 27,000, hubo un terremoto de pronto y catarrián. ¿Eso es sobrenatural? ¿Por qué no nos creemos que Dios está ayudándonos en nuestros problemas? ¿Por qué no terminamos de creernos y tomamos ventaja y enfrentamos a tantas cosas que hay que enfrentar? Si solo creyéramos de verdad la voz de Dios. Miren, Judas Iscariote se ahorcó. Él se ahorcó cuando entregó a Jesús, cuando traicionó a Jesús. ¿Saben por qué se ahorcó? Porque él no entendió que el amor de Dios era más grande que la traición. Él creyó que la traición por el maestro no tenía perdón de Dios. Tiene perdón de Dios. Tenía perdón de Dios. No tenía que volverse ahorcado, pero él no lo entendió. El amor de Dios por ti es mayor que cualquier mala decisión que hayas tomado, que cualquiera de tus pecados. El mayor amor de Dios es más grande que todas esas cosas. Pero el enemigo te va a decir, no lo mereces, eres indigno, eres un sinvergüenza, eres como Acab o peor. No vas a ser peor que Acab. Ningún creyente verdaderamente que ha vivido en el monte puede decir que vive mejor en el valle. Pero aún en el valle, Dios va a hacer algo a tu favor. Porque somos pueblo de Dios. Yo llevo 30 años en este camino. Algunos que llevan tanto tiempo como yo, o más. Y sé que han visto mucho creyente en el valle. Hay amigos míos que tienen ahora 46, 47, 48, 50 años. Donde sus hijos están perdidos. Creyeron a Dios. Iban a campamentos conmigo, recibieron el impacto del Espíritu Santo. Yo muchas veces vi a algunos de ellos borrachos en el Espíritu. No habíamos bebido nada y parecían borrachos, embriagados, como dice la palabra de Dios, embriagados del Espíritu, alegres, contentos, saltando, brincando como borrachos, pero del Espíritu Santo. Cosas tremendas se han visto. Y los ves ahora. Se dejaron caer, llegaron al valle y allí pareciera que hubieran acabado con ellos. Cadáveres de los hijos de Dios, jóvenes de mi generación. Muchas veces hablamos, hay alguien que me dice, ¿cuántos, verdad? Si todos creyeran, ¿cuántos habría? En el valle, enterrados en el valle, muertos en el valle, tantas otras cosas. Sueños, familias, matrimonios, niños. Como diría Pablo en una de sus epístolas, están durmiendo, son como muertos. Porque en el valle siempre vas a estar expuesto al ataque feroz del enemigo. Y a veces cuando llevas demasiado tiempo en el valle, puedes morir. Por eso hay que aspirar a subir a lo alto. Jesús lo diría con estas palabras, vayan al aposento alto. Y ahí seréis vestidos del Espíritu Santo de Dios, en esa búsqueda de Dios. Quiero concluir con una palabra profética para los que han pensado en todas esas personas que quizás estaban sentados al lado tuyo. O incluso tus hijos que una vez caminaron o supieron algo de Dios y no están entre nosotros. Para tus nietos que siempre has soñado verlos en el reino. Voy a ir al libro de Ezequiel
Y con esto me gustaría ir concluyendo, si la pastora pasa. Ezequiel 37, versos del 1 al 3. Dice así: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí estaban muy secos. Hay creyentes que están secos, hay otros que están muy secos, hay otros que están enterrados sobre el valle. Y Él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes, tú lo sabes. Dile: el Señor lo sabe, el Señor lo sabe. Y comienza a pensar en personas que quizá hoy no están. Se acuerda de ellas. Tú lo sabes, versos 4 a 6. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Y cuando está hablando de los huesos del valle, está hablando más adelante, le dice, del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, que se han secado. Y está hablando de todas esas cosas que en tu vida se han secado. Quizás soñaste con una familia modelo. Quizás soñaste con ver a tus hijos crecer en el Señor. Quizás soñaste tantas cosas y ahora si vas están enterrados en algún lugar. Pero hay una palabra para ti hoy. Y dice: profetiza, declara, habla, ha de vivir mi sueño en Dios. Ha de vivir, dilo conmigo: ha de vivir mi sueño en Dios. Habla, profetiza, dice la palabra. Tienes que decirlo, tienes que creértelo, tienes que confesarlo. Ay, no, parece un pescado. Hable, dice la palabra de Dios. Es que la palabra es clara. Hay que proclamar con nuestra boca. El cerebro tiene que oír la voz diciéndole: sí puedo en el Señor. Sí me vas a levantar, Señor. Sí voy a salir del valle. Sí vas a resucitar. Lo he de hacer porque es el tiempo de Dios. Pero tienes que confesarlo con tu boca. Tienes que empezar a vivirlo, a creértelo, a declararlo. Eso es profetizar. Profetizar no es inventarse nada. Es declarar, hablar todo aquello que Dios ha diseñado para tu vida. Háblales, porque eso es lo que le dice al profeta, a Ezequiel, Dios: háblale a los huesos. Y los huesos no tienen orejas, se las comieron los bichos. Háblales igual, porque está hablando el Espíritu. Y a veces escuchamos con el intelecto, a veces aún con las emociones nos emocionamos. Ay, qué bonito. Pero hay que hablar a tu espíritu, a tu espíritu. Versos 9 y 10, Ezequiel 37. Entonces Él me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como Él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Ponte en pie conmigo hoy.